la plataforma del Congreso de AMPAC. Esta es la mesa 9, que se llama Construcción y Vicisitudes del Vínculo Temprano. Nos acompañan Laurelena Gerding, Brisa Isabel Salcedo y Gabriel Zárate. ¿Si es Gerding o es Gerding? Gerding. Gerding, ok. Y bueno, primero voy a presentar, yo soy Alberto Dalí y estaré coordinando esta mesa. Voy a presentar a los ponentes primero y después cada uno hará su presentación y luego trataremos de hacer un diálogo compartido y después daremos espacio para que las preguntas del público sean respondidas. Si van teniendo preguntas a lo largo de la mesa, pues sería bueno que las fueran haciendo para que al final no se junten tantas. Entonces voy a comenzar presentando a Laura. Laura es psicóloga de la UNAM, es maestra en psicoterapia psicoanalítica por el ELEIA, también es maestra en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes por APM, hizo un diplomado en observación de bebés, un diplomado en intervención temprana en grupos de estudio independientes y es docente de la maestría en la Universidad Humanitas y se dedica a la clínica privada desde hace 20 años. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí. Gracias. Qué bien. Brisa es psicóloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es colaboradora de investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, es maestra en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tiene un proyecto de investigación con el Laboratorio de Salud Mental Perinatal. Bienvenida, Brisa. Qué bueno que estés acá. Okay. Está apagado tu micrófono para que sepas, Brisa. No es para que... Oh, ok. Ahí está. Sí. Sí. Gracias. Sí, Okay. muy contenta de estar con ustedes. Qué bien. Qué bien. Y bueno, Gabriel Zárate, psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, tiene una maestría, un doctorado y un postdoctorado por la Université Paris 7, Denis Diderot. Es profesor investigador del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Qué bueno que estés acá, Gabriel. Bienvenido. Okay. Bueno, entonces va a comenzar a hacer su presentación Laura y después la va a hacer Gabriel y después va a hacerla Brisa. Laura va a presentarnos su tema se llama Observación terapéutica de un bebé a domicilio sosteniendo a su madre para que pueda ejercer su función de reverí. Adelante, Laura. Gracias, Alberto. Bueno, pues todos hemos visto en nuestra consulta con los pacientes, ya sean niños o adultos, que hay situaciones que se dan durante el embarazo, durante el parto o en el posparto que influyen, ¿no? Que son eventos complicados, eventos traumáticos a veces, ya sea, por ejemplo, depresión o ansiedad de parte de los padres durante el embarazo, ya sea, por ejemplo, circunstancias de muertes de familiares cercanos, de enfermedades, de pérdidas, que generan estrés y que complican, ¿no? el vínculo. O, por ejemplo, riesgos de muerte para el bebé o para la madre, ¿no? Y estas situaciones que impactan tan tempranamente, pues obviamente van a tener efectos a lo largo de la vida de estas personas. Por eso mi pasión y mi interés de hacer intervención temprana. Y bueno, este fue el caso de Pedro, así le llamé a mi paciente que voy a presentar. Y bueno, yo recibo la llamada de una mamá que está desesperada y que su analista le dice, busca a Laurelena para que haga una observación a tu bebé, ¿no? Y ella me dice, no duermo, ya no puedo más, él no para de llorar, no para de vomitar, tengo muchísima ansiedad, muchísima angustia, estoy súper deprimida, inclusive estoy medicada y entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo e implementamos que yo voy a ir 2 veces por semana a su casa durante 1 hora cada vez a hacer esta observación terapéutica, ¿no?
porque bueno, está la de Esther Vick, que es nada más para observar y aprender, ¿no? Pero aquí sí había una demanda de parte de la madre y una intención terapéutica. Entonces, Pedro tiene 2 meses cuando yo empiezo a hacer la observación en su casa y es el primer bebé de una pareja que acaba de casarse. Entonces, la madre está como que adaptándose a, pues, el cambio de ser soltera, a estar casada, al cambio de casa, inclusive, ¿no? Y busca el embarazo, pero se da muy rápido el embarazo y entonces ella se sorprende y le cuesta trabajo adaptarse a este otro cambio, ¿no? Y le sucede lo mismo cuando nace, ¿no? Como que de repente se siente como muy, muy sorprendida. Nace Pedro y empieza, o sea, se van a la casa y llora y llora y llora mucho desde el hospital y las enfermeras le decían, pues es que así son los bebés, los doctores también, pues es que los bebés lloran. Se va casi y dice, no, o sea, es que algo pasa, regresa al hospital y sí, efectivamente, el bebito tenía ictericia, estaba muy grave, tuvo que estar 3 días hospitalizado en terapia intensiva y demás. Sale de terapia intensiva, la madre está muy angustiada, le da la mamila y el bebé vomita así en proyectil. Estando en el hospital, ella me cuenta que la enfermera le da de comer y el bebé no vomita. A pesar de esto, los médicos lo diagnostican con reflujo y le dicen que tienen que operar al bebé, ¿no? Le dicen a los padres, tienen que operar al bebé. Dudan mucho, deciden operarlo, salen del hospital, se van a casa y durante unos días el vómito cede, pero a los pocos días otra vez empieza a vomitar, ¿no? Entonces, esta mamá que había tenido todas estas angustias y toda esta sorpresa derivada de, bueno, había una parte de ella en donde todavía no estaba lista para ser mamá, ¿no? Y había otra parte que ya lo deseaba. Entonces, con todas estas dificultades que se dan durante el parto y el posparto, ella empieza a sentir que esas fantasías, esos deseos de que no naciera todavía el bebé, han dañado realmente a su bebé, ¿no? Y están haciendo que su vida peligre. Y entonces esto obviamente alimenta su fantasía de ser una mala madre, ¿no? Un pecho destructivo que daña y obviamente ella se pone más ansiosa y más deprimida. Estando en este estado, ¿no? De ánimo y demás, pasa un día muchas horas con su propia madre, con la abuela de Pedro. Van a pasar ahí todo el día y era un sábado. Y esa madrugada ella llena mi celular de mensajes, yo los escucho hasta la mañana del domingo, en donde me dice, ya no puedo más, me estoy volviendo loca, Pedro no para de vomitar, no para de llorar, no hemos dormido nada, pasan una noche terrible, ¿no? Entonces, ella me empieza a contar al día siguiente que yo le llamo y me empieza a contar cómo su madre hace ciertos comentarios que la hacen dudar todavía más, ¿no? Ella de por sí duda todo el tiempo de su capacidad de ser buena madre, de poder con este bebé, de poder con la tarea de ser mamá. Y la abuela, cuando ella llega, la abuela le dice a Pedro, pues si yo fuera tu madre te pondría una cobijita, porque mira nada más, estás pero helado. Pero bueno, pues no soy tu madre. ¿No? Después le ordena a la mamá, le dice, dale de comer, tiene hambre, ese niño tiene hambre. Entonces la madre le dice, no, creo que es sueño. No, así no son las cosas. Le, sí, le impone la madre, ¿no? La abuela. Entonces, ella se siente muy desautorizada por su madre y pues esto hace tambalear todavía más, ¿no? Su frágil imagen que ella tiene como en su función materna. Entonces, a la siguiente observación que llegó a la casa, ella me empieza a contar que ella quedó a cargo, María me empieza a contar la madre, que ella quedó a cargo de su abuela materna, que su madre no pudo cuidarla por el trabajo y se quedó a cargo. Y pareciera que la abuela de Pedro asumió que iba a repetirse la historia y que ella iba a quedar a cargo. Y le dice, me lo deberías de dejar aquí todo el día. Y María le dice, ay, no, ¿cómo crees? Lo extrañaría muchísimo. Y la abuela le dice, ay, no, si me lo dejas, al rato ya ni te acuerdas de él, ¿no? Entonces ella se empieza a preguntar ella qué pasó con ella cuando fue bebé, ¿no? Si la madre la dejaba y realmente se olvidaba de ella y demás. Pero entonces también ella puede empezar a pensar que entonces ella tiene algo bueno que la madre envidia y empieza a reconocer
los ataques envidiosos que hace su madre a la que ella está pudiendo hacer. Ella está queriendo cuidar a su hijo y tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces podemos empezar a trabajar esta ambivalencia. Como ella sí tiene deseos de que todavía no hubiera nacido el bebé, sí tiene deseos, ¿no?, de todavía no ser mamá, de que muera el bebé, pero también tiene deseos y tiene esta preocupación de verdad y se ocupa muy, muy devotamente, como dice Winnicott, de este bebé a quien también desea y también ama, ¿no? Pero Winnicott también ya nos advierte que para que una madre pueda sostener a su bebé, ¿no?, y ser una madre suficientemente buena, pues ella también necesita, a su vez, ser sostenida. Y ella, pues lejos de ser sostenida, es atacada y invadida por estos ataques envidiosos, ¿no?, de la abuela. Entonces, bueno, seguimos con las observaciones y siguiendo a Bion, ¿no?, podemos entender cómo Pedro todavía no tiene un aparato para pensar y necesita el aparato de María, que ésta como que reciba sus necesidades y se las devuelva ya pensadas, ya digeridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que cuando el bebé llorara, ella pudiera decir, mira, pues tiene hambre, mi amor, tienes hambre, espérame tantito, ahorita te preparo tu mamila y ya verás que te doy de comer y demás, ¿no? Pero María está tan embedida por sus angustias que le generan su ambivalencia, por su propia madre, por sus dudas, por esta sensación de ser destructiva, que lo que le devuelve al bebé, en lugar de estos elementos ya digeridos, ¿no?, de estos elementos alfa, como les llamo Bion, le devuelve la angustia del bebé más su propia angustia, ¿no? Su angustia de sentir que no es una madre buena, que lo está destruyendo, de su sensación de impotencia, de no puedo con esto, de que no va a poder, la vivencia de que no va a poder sostener a su bebé, las sensaciones de depresión que se empeoran cuando ve el Facebook, ¿no? Porque entonces, claro que ve a las amigas, ellas perfectamente bien arregladas, hermosas, mirando así embelesadas al bebé idílico que les sonríe, ¿no? Y entonces ella se ve, ¿no?, con los pelos parados, que no ha podido ni bañarse, no ha dormido en 3 días, y entonces dice, bueno, realmente lo estoy haciendo fatal, ¿no? Y entonces le invade al bebé, ¿no?, le regresa esos elementos no digeridos del bebé más los suyos, y estos elementos, como nos explica Bion, el único destino que pueden tener son ser expulsados, ¿no? No se pueden pensar y entonces se necesita uno deshacer de esos pensamientos expulsándolos, y es exactamente lo que sucede. El Pedro vomita en proyectil la leche que recibe, ¿no? Yo me siento muy, muy angustiada y digamos que mi sensación es ¿en qué me metí? O sea, no voy a poder salir de esta, y pienso que así se siente María, ¿no? Que contratransferencialmente yo me voy sintiendo igual. Y me dan ganas de que las cosas se arreglen ya. Entonces me dan ganas de decirle, oye, como que siento que a veces no atina María, ¿no?, a qué le pasa. Entonces me dan ganas de decirle, ¿y si lo cargas así? Oye, veo que se está tallando sus ojitos, a lo mejor no necesita que lo hagas así, a lo mejor quiere dormir, ¿no? Sin embargo, es muy importante que yo contenga mis ansiedades, contenga mi angustia, para poderle dar un espacio a esa madre que la sostenga, respetando sus tiempos, respetando a sus formas, para que se fortalezca la confianza de que ella sí puede. Si no, me voy a identificar con la abuela y le voy a decir, a ver, yo lo hago mejor que tú, yo sé más, ¿no? Pásame al bebé y porque tú no sabes, devaluándola otra vez, ¿no? Y les voy a compartir una viñeta. Llego y María se sienta en el borde del sillón, ¿no? No se recarga, no se pone cómoda, se le ve tensa en la orillita del sillón, sus brazos están rígidos, y le ofrece el biberón a Pedro, con terror de que él se vaya a vomitar, porque a ella lo que le pasaba con el vómito es le angustiaba muchísimo, se va a ahogar y se va a morir, ¿no? Era la fantasía. Entonces, en esta situación, ella toda tensa le da el biberón, Pedro empieza a comer vigorosamente, ¿no? O sea, justo como que empieza a agarrar ritmo en la succión, y la mamá no puede sostener esta situación, la invade el terror, entonces justo cuando el bebé está como que ya con el buen ritmo, le quita la mamila. Entonces Pedro se queda, obviamente, ¿no?, de estar comiendo, se queda así, empieza a llorar,
Y claro, lo fisiológico también se une, ¿no? Pues claro que el llanto pues, provoca el vómito, que es lo que normalmente sucede en estas situaciones. Sin embargo, en esa observación que yo estaba ahí, la madre puede empezar a platicar de lo que le pasa y empieza a hablar de cómo le da terror quedarse sola con el bebé, porque eso es lo que sucede, el bebé tiene hambre, ella, acuérdense que hablábamos de que en lugar de devolverle, ay, tienes hambre, espera, ahorita te preparo, ella lo que empieza a pensar es, ay, no puede ser, le tengo que dar de comer y va a vomitar, y si vomita se va a ahogar y se puede morir. Entonces, cuando yo puedo estar ahí escuchando y ayudándole a yo ser un objeto que contiene esas ansiedades, ella las puede hablar. Yo me dirijo a Pedro y le digo, ¿ya oíste, Pedro, cómo tu mamá está tan angustiada de que vomites y que te vayas a ahogar? Pero yo te vi comiendo muy bien. La madre se calma y Pedro no vomita esta ocasión. Y esto se vuelve muy importante porque entonces se empieza a reforzar que sí tiene partes buenas, que sí tiene una leche nutricia que darle a su bebé y que sí tiene capacidad para sostenerlo y para cuidarlo. Si mi bebé come bien, es porque yo soy una buena madre, ¿no? Que le doy buena leche buena. Yo le voy confirmando estas partes buenas, ¿no? Yo le digo cómo cuando ella vio al bebito cuando nació, que lloraba y lloraba, a pesar de que era primeriza, a pesar de que los médicos le decían que eso era normal, ella dijo, algo no está normal, y lo llevó al hospital y le salvó la vida, ¿no? Entonces, poco a poco, como que ella se va sintiendo segura con esta presencia de una observadora que no enjuicia, que no critica, que la sostiene, que le muestra las partes buenas y que también puede contener y puede tolerar y puede aceptar su ambivalencia, ¿no? Saber que hay momentos, como decía Winnicott, hay cosas que una madre odia de su bebé, ¿no? Y Winnicott hace su lista de 10 cosas que una madre puede odiar de su bebé. Y aún así, tener esta parte donde también desea que viva y también desea cuidarlo, ¿no? Y que realmente de verdad era una mamá devota. O sea, sí se dedicaba a cuidarlo con toda esta angustia, con toda esta depresión, ¿no? Pensando también en Brazelton, que nos habla de cómo, con solo mostrarle las capacidades y las habilidades que tiene el bebé a los padres, la actitud de los padres cambia frente al bebé, ¿no? Porque dice, ay, mira, nada más sí es cierto, no había visto que hace estas monadas, ay, mira, sí que fuerte, ay, mira, sí que sonriente, o lo que sea. Entonces, también irle mostrando las fortalezas de Pedro para también ayudarla a diferenciarse, ¿no? Y a decir, bueno, hay cosas, Pedro tiene lo suyo también, ¿no? No es todo tú, tu angustia o tu depresión o lo que sea. Entonces, y de alguna manera como que la observadora le presta a María su aparato para pensar, ¿no? Su aparato continente para ir digiriendo estas ansiedades y para ir digiriendo esta fantasía de haber dañado irreparablemente a su bebé, ¿no? Y que solo tenía elementos destructivos. Y esto va disminuyendo. Entonces, poco a poco, gracias a este sostén, ella se va sintiendo más segura, puede inclusive ya salir a pasear con él un día, Pedro empieza a vomitar cada vez menos y cada vez van interactuando más, ¿no? El bebé le regala sonrisas, le balbucea, la imita y pues entonces ella empieza a tener cada vez momentos en que disfruta mucho a su bebé y ya no todo es angustia y terror y depresión. Le besa, habla, es muy lindo, canta con él y bailan juntos viéndose al espejo. Presume sus fotos, ¿no? Y lo observa cómo va creciendo, ¿no? Ya se da cuenta que va creciendo. No lo maté con mis fantasías, ¿no? Disminuye sus sentimientos, sus omnipotentes, destructivos, ¿no? Está sobreviviendo su bebé a su ambivalencia y a los deseos de que no existiera, ¿no? Que además yo le insisto mucho que es natural, que a todas las madres les pasa esto, ¿no? Entonces esto va reforzando su confianza y en eso se atraviesan las vacaciones y la madre se va a ir de viaje por varios días. Acordamos suspender durante este tiempo y retomar a su regreso. Pero cuando regresa, ella ya tiene que reincorporarse al trabajo y me dice que ya Pedro está mucho mejor, que ya no vomita, que duerme mejor durante la noche y me pide que hagamos un cierre. Entonces, como que yo dudo pensando, ¿será prematuro o no será prematuro? Pero pienso en Winnicott que dice que hay que apoyar, ¿no? Todo lo que los bebés, los niños y los padres pueden resolver ellos solos, pues hay que apoyar para que lo hagan, ¿no? Y si ella ya
dudaba tanto de ella misma y ahora ya se siente capaz de aventársela sola, decido que es más importante como darle esta confianza y darle este respaldo de sí, si tú sientes que puedes, sí puedes, ¿no? Entonces, efectivamente, nos reunimos unas sesiones más para hacer el cierre, en las cuales yo disfruto muchísimo viendo a la madre más segura en su papel, jugando con Pedro, que ya explora, mira, juega, sonríe, platica, y dándome la sensación efectivamente de que ya mi presencia en esa diada sobra. Obviamente también había cosas del padre, ansiedades del padre, que por motivos de tiempo dejé fuera, porque no me daba tiempo de hablar de ambos, que muchas veces es lo que acaba pasando, a los pobres papás los dejamos fuera de los trabajos psicoanalíticos, pero bueno, la verdad es que la observación terapéutica de bebé puede beneficiar tanto a la diada para ese momento y para los momentos futuros, ¿no? Del desarrollo de ese bebé, de ese futuro sujeto, que espero que podamos reforzar los esfuerzos para difundir la importancia, ¿no? De la intervención temprana y que cada vez más analistas, más pediatras, más ginecólogos deriven a estas mamás desde el embarazo o en el posparto que presentan este tipo de adversidades, de dificultades, porque pues los resultados son muy, muy bellos, ¿no? Muy satisfactorios y benéficos. Y bueno, pues esto es lo que quería compartirles hoy. No me quiero extender porque sé que todos tenemos el tiempo limitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Qué bien. Eh, Creo que nos da para poder platicar muchas cosas, pero bueno, lo haremos después. Ahora es el turno de Gabriel. Gabriel nos va a presentar un trabajo sobre la construcción del vínculo temprano entre los padres y el bebé prematuro hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cierto, Gabriel? Sí, Ok. muchas Adelante, gracias adelante, y Gabriel. muchas gracias por este espacio y esta posibilidad de conocer otras experiencias y de dialogar sobre estas pues viñetas, estas formas como apreciamos esta intervención temprana con los papás, con sus bebés. Yo celebro mucho este diálogo porque me encuentro muy identificado, Laura, con tu exposición en el sentido de que, bueno, es los mismos autores, las mismas nociones que, al menos en mi caso, sirven como referencias. Estos autores tan ricos, digamos, en sus aportes, como son Winnicott, Bion, Brazelton, y bueno, son referencias, yo diría, imprescindibles, ¿no? Bien, yo les voy a tratar de presentar un trabajo que hemos venido realizando desde hace 5 años. Hay que decir que ahora con la pandemia tuvimos que suspenderlo. La razón es que, bueno, en mi caso y de otras colegas que también colaboramos en esta maternidad, es la maternidad Esperanza López Mateos, que es de la ciudad de Guadalajara. Es la maternidad más grande del estado de Jalisco, perteneciente a la Secretaría de Salud y con una población, bueno, de todo tipo, pero marcada principalmente por personas de escasos recursos. Hay que decir que con la pandemia, dado que nosotros no somos trabajadores de la maternidad, yo soy trabajador de la Universidad de Guadalajara, estoy haciendo investigación en esta maternidad, pero digamos que la indicación fue todas las personas que no sean indispensables, que no sean parte del personal, todos los voluntarios, practicantes, investigadores, lo que sea, vamos a tener que suspender eso, ¿no? En función de la pandemia. Entonces, bueno, lo que quiero decirles es que de estos meses para acá, yo no he podido asistir a la maternidad, pero bueno, es un trabajo que empezamos en 2015 y al menos duró 4 años y está en pausa. La intención es en cuanto podamos retomarlo. De cualquier manera, también quisiera decirles que aunque no hay manera de asistir físicamente a la maternidad, bueno, no dejan de llegar solicitudes, al menos a mi persona, de atención a través de diferentes vínculos. Por un lado, personal de la misma maternidad que nos conoce y que ha visto el trabajo que hacemos, solicita la posibilidad de, aunque sea en línea,
poder contactarse con una mamá, con una pareja que está solicitando apoyos en función de esta situación difícil que están viviendo con la prematurez. Por otro lado, también, bueno, yo estoy vinculado a un grupo de dulas por una formación que también tuve como dulo. Y bueno, es también fuente de derivación de solicitud de apoyo en algunos casos. Y también dentro del trabajo clínico que hemos realizado y de investigación en la Universidad de Guadalajara, también, bueno, es por ahí donde siguen habiendo solicitudes, yo diría muchas, yo diría que estamos en una situación en donde desgraciadamente se ha atendido bastante más la cuestión médica que la cuestión subjetiva de evidencias emocionales que los padres viven con el nacimiento de un bebé y con las dificultades que esto enfrenta. Para hablarles de esta situación me gustaría compartir pantalla. Voy a tratar de ser breve porque luego quisiera regresar acá al diálogo más directo con ustedes. La pantalla nos toma un poco de el espacio, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Voy a compartir pantalla. A ver, aquí vamos a situar esto un poquito acá. Y bien, el título de mi presentación se llama La construcción del vínculo temprano entre los padres y el bebé prematuro en el marco de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Primero, decirles que el objetivo de esta presentación es mostrar las dificultades que enfrenta la construcción del vínculo temprano entre los padres y su bebé cuando éste es hospitalizado en una UCIN. Y al mismo tiempo insistir que, bueno, ahí se dan situaciones más extremas de dificultad para construir este vínculo temprano, que es fundamental para la constitución psíquica del ser humano, de todo ser humano. Este vínculo temprano, hay que decir que lo entendemos como algo no fundamentado en una cuestión biológica, instintual, sino que tiene que ver con la interacción, el trato, la crianza temprana entre las personas que se ocupan del bebé y este mismo. Este vínculo, bueno, es la base de la construcción pulsional de cualquier ser humano. El despliegue de este vínculo por parte de los padres implica conectarse con su propia historia de crianza. Cada padre, cada madre, al momento de asumir la maternidad o la paternidad, encuentra una reactualización de su historia, de sus propios vínculos con sus padres, y esto muchas veces lleva a una reedición que podría, digamos, dar lugar a dos vías. Grosso modo, una, que las cosas se compliquen, se haga una repetición un poco de aspectos que son complicados, que son conflicto y que atoran las cosas. U otra posibilidad es el hecho de que se abra la posibilidad de elaborar cosas, aspectos, situaciones que no habían podido ser elaboradas en la infancia, en la propia crianza de los padres, sino que ahora se abre una ventana nueva, digamos, de reactualización, en donde una intervención profesional puede tal vez marcar la diferencia hacia poder elaborar aquello que no se había podido elaborar. Convertirse en madre o padre, bueno, hay varias referencias, ya las mencionaba la compañera anterior, y bueno, pues yo mencionaré rapidísimo algunas. Este torbellino de emociones que se produce en esa situación ha sido estudiada por varios autores, psicoanalistas, Donald Winnicott, perdón, quien propuso este concepto de preocupación materna primaria, ¿no? Es un estado emocional bastante interesante en donde una madre entra en una especie de ensimismamiento, en donde pone entre paréntesis muchos intereses de su vida cotidiana y donde hay una gran empatía que se desarrolla entre esta madre y su bebé. Una empatía que, por cierto, dice Winnicott que es necesaria para que esta madre pueda cumplir con la función materna.
este bebé será alguien totalmente dependiente que requerirá de esa madre atenta que le ayude a pensar y a digerir en sentido figurado ese mundo caótico, difícil, que va a sentir el bebé, pero esa madre lo hará a partir de esa gran conexión emocional. Winnicott, igual, perdón, después de Winnicott, vamos diciendo, o más o menos al mismo tiempo, incluso antes, Bion hay esa colaboración, esa contribución teórica y clínica que habla también de este concepto de ensoñación materna. La ensoñación materna consiste, pues, en ese sentido también de una disposición emocional que la madre tiene para poder entender, vamos diciendo casi la madre piensa o siente como si pudiera y como adivinar, digamos, lo que ese bebé está necesitando, está sintiendo. Hay otra autora que para mí es una figura de referencia, que es Monique Pitlovsky, psicoanalista francesa, que estudió la habilidad emocional que vive la mujer en el embarazo, y ella acuñó el término de transparencia psíquica. Dice Pitlovsky que la mujer y muchas veces también su pareja en el embarazo y en el nacimiento y en el posparto viven una especie de afloramiento de emociones y de conflictos también a flor de piel, ¿sí? O sea, algo así como partes de lo que antes eran inconscientes, ahora están ahí a la vista y a eso le llama transparencia psíquica. Razón de más para ocuparnos de esos momentos, los psicoanalistas, digamos, para poder atender todo eso que se está removiendo en la situación de la maternidad o de la paternidad. Porque, como les decía hace un momento, hay la oportunidad, ya sea de que eso se complique o de que eso pueda tener una nueva oportunidad para elaborarse. Los adultos, cada adulto tiene una larga historia y digamos que frente a la paternidad, a la maternidad, pues se encuentran en una situación de disimetría con respecto de su bebé. El adulto tiene ya asentado, mal que bien, un aparato psíquico, ya hay represión, aspectos inconscientes que están ahí también instalados. En cambio, del lado del bebé, siempre encontramos a un ser desprotegido que se encuentra en construcción. Eso hace una disimetría que es importante tenerla en cuenta, ya que es del lado de los padres en que tendrá que haber esa disposición, ese apoyo para poder ayudar a ese infante a construirse. En el caso de los bebés prematuros, que ahora sí ya empiezo a entrar al terreno de este espacio hospitalario en donde trabajamos, pues resulta que no solo se da la condición de prematuro para los bebés, sino que uno podría decirlo igual respecto de sus papás, de sus progenitores. La mamá, el papá se sienten generalmente prematuros, es decir, no estaban listos. Algo así como, es que esto nos cambia la jugada, estamos en shock, no sabemos bien si lo que estamos viviendo se nos vino encima, si nos está atropellando, si estamos preparados para ello. ¿Qué es esto? O sea, es como la gran pregunta, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Bien, para los bebés es también algo bastante complicado muchas veces porque primero que nada está comprometida su salud, sus condiciones de sobrevivencia, ¿no? La prematurez implica no solo el que órganos y sistemas se encuentran todavía en desarrollo, en una prematurez todavía mayor que la de un bebé a término, sino que también diríamos que esto implica que ese bebé, al tener esas condiciones de prematurez extrema, tenga que quedarse en una unidad de cuidados intensivos neonatales para salvarle la vida, para intentar ayudarle de la mejor manera. Esto implica, pues, condiciones para empezar,
En nuestro país, en México, la forma como funcionan estas unidades de cuidados intensivos neonatales es que pues no hay, es raro el caso, está San Luis Potosí y un poco algunas situaciones en la Ciudad de México, pero de ahí en más, hasta donde yo conozco a nivel nacional, las maternidades que tienen USIN para prematuros no permiten a los papás, a las mamás que estén ahí todo el tiempo, sino que se generan horas de visita. Nada más. ¿Por qué los espacios no están diseñados arquitectónicamente para poder tener ahí a los papás todo el tiempo? Los espacios son pequeños, hay que mantener la asepsia todo el tiempo y bueno, son espacios de mucho cuidado, de muchos monitores, de muchas, digamos, instalaciones médicas que piden que los padres no estén todo el tiempo en función de una mejor funcionalidad de esos espacios. Entonces, implica que el bebé queda un poco, digamos, como solo una parte del día y además sometido a muchos tratos que con la intención de salvarle la vida son muchas veces molestos, dolorosos, como son los procedimientos médicos que tiene que vivir. En esas condiciones, el vínculo que se trata de establecer o que se debe establecer, que se tendría que establecer entre los padres y su bebé, se ve un tanto en dificultad. Los padres embargados por la pena, por la culpa, ¿por qué no? Porque muchas veces los padres sienten que es su culpa el que ese bebé haya nacido antes de tiempo y entonces pues no saben bien cómo asumirse ante eso. Y por otro lado, pues digamos que si a eso le sumamos que ante ese bebé que está ahí hospitalizado, esos padres tienen parte de su historia que no ha sido resuelta, que les trae de nueva cuenta sus conflictos, esa reactualización de sus propios conflictos, de su crianza propia con sus padres, pues tenemos ahora sí como situaciones bastante complicadas. ¿Cómo atendemos este vínculo? ¿Cómo tratamos de fortalecer, de valorar y de apoyar este vínculo que se construiría entre estos padres y estos bebés prematuros en el marco de la USIN? Bueno, solamente yo citaré algo que es una noción que nos sirve mucho a nuestro equipo de trabajo, que es la de BION, la de contenimiento. Para Bion, bueno, pues toma esta noción imaginando, pensando lo que ocurre con una situación real de una madre con la relación con su bebé. Una madre en su relación empática con su bebé. Más o menos lo podríamos decir así, como él lo describe, dice, el bebé al nacer y vivir las descompensaciones que sus necesidades vitales le traen, experimentará el sentimiento de caos de una manera exagerada, ya que no tendrá parámetros de comparación que le ayuden a moderar su sentir, ¿sí? En cambio, ahí viene la disimetría, porque decíamos, no es lo mismo ese bebé que siente que el mundo se le hace un caos y esa madre que por un lado pues tiene ya un aparato psíquico constituido y tiene posibilidades de poner en marcha otros recursos para lograr ordenar las cosas. Entonces, esa madre con una gran empatía recibirá las angustias caóticas del bebé, que el bebé le transmite y dado que ella pues es capaz de encontrarles un mayor sentido, las podrá asimilar, transformar en sentimientos de mayor seguridad, devolviendo al bebé una sensación de calma y cordialidad. Este contenimiento entonces para nosotros representa una noción muy valiosa para entender no solo lo que sucede entre la madre y el bebé, sino para entender lo que nosotros como profesionales de la salud mental, psicoanalistas y psicólogos que trabajamos en esta unidad, podemos hacer con los propios padres. Bion plantea que este modelo se produce entonces no solo ahí, sino en muchas otras relaciones humanas, ¿sí? Los padres en ese contexto se encuentran muy movidos del tapete, vamos diciéndolo en términos coloquiales. Francamente, el afrontar esa duda entre si su bebé va a sobrevivir o no, porque hay que decirlo otra cosa, las USIN
son zonas en donde la muerte pues se presenta de cuando en cuando, de manera reiterada. Entonces hay una gran angustia, esa distancia de tener que dejar al bebé porque ya se terminó la hora de visita, esa angustia de no poder tomarlo en brazos porque a veces está conectado a tantos cables y tantos monitores y dentro de la incubadora que tampoco hace posible que haya un asumirse como los padres, digamos, en el sentido de que, a ver, una vez nos decía una mamá, es que yo me siento muy como rara, no me siento ser la madre de este bebé, se me afigura que es el bebé de las enfermeras, decía, ¿no? Porque todo el tiempo veo que las enfermeras lo atienden y yo apenas un ratito estoy con él y ni siquiera lo puedo tomar en mis brazos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una necesidad de trabajar esas sensaciones, esas fantasías, esos pensamientos con estas mamás y papás, donde, por cierto, yo mencionaré que también nosotros echamos mano de algo que mencionó mi compañera anterior, que es esto de la observación de bebés con el método Vic. No solo observación, sino también intervención temprana. Bien, yo iría rápido a esto de plantear algunas conclusiones para ahora sí dejar de compartir pantalla y volver acá al diálogo con ustedes. Las conclusiones que podemos decir así muy sintéticamente podrían ser estas. Las dificultades en la construcción del vínculo temprano entre los padres y su bebé en la UCIN no son un asunto del otro mundo. Más bien diríamos que es lo mismo en general o cosas muy semejantes a lo que encontramos en la clínica fuera de la UCIN. Es decir, para todo padre, para toda madre, el vínculo que tiene que construir con su bebé siempre tiene situaciones problemáticas. Vamos diciendo entonces que lo que encontramos en el contexto de la UCIN solamente es como un lente de aumento que nos permite ver, ahora sí, con una mayor dimensión, con situaciones tal vez un poco más extremas, esas dificultades que se vive en la construcción del vínculo de los seres humanos en el momento del nacimiento y de su crianza temprana. Por tanto, pues no solo diríamos que es importante intervenir dentro de la SUSIN, pero ahí es donde más vemos que las cosas se complican. Pero haríamos más bien un llamado y en este sentido la presentación de este material y la difusión de los trabajos de investigación que estamos haciendo tiene esa función también de decir, es que tenemos que difundir más esto, tenemos que decir a los otros colegas de nuestros equipos interdisciplinarios, de las maternidades, de los hospitales, de los estudiantes en las universidades donde damos clases, donde tenemos manera de formar recursos, de que es fundamental trabajar en el acompañamiento psicológico de la parentalidad, de la procreación y de la crianza temprana con toda la población, ¿sí? Y bueno, aún más, ¿por qué no? O de manera más puntual, viendo las condiciones particulares que se viven dentro de la UCIN, consideramos que es muy importante. Bueno, pues muchas gracias y regreso si gustan acá, dejo de compartir pantalla para poder dialogar un poco más. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Súper. Vamos a dar el micrófono a Brisa para que nos haga ella su presentación. Ella nos va a hablar de la intervención psicoterapéutica grupal en madres con sintomatología depresiva posparto y el efecto en la calidad vincular, que bueno, le da continuidad a todo lo que estamos hablando de una manera muy atinada. Entonces, adelante, Brisa. Muchas gracias. Pues bueno, ahorita que escucho a mis compañeros hablar de todo esto, realmente todo toma mucho sentido, ¿no? Desde cómo manejamos la maternidad, de cómo manejamos los diferentes conceptos de los bebés, de lo que es la crianza, de cómo se estructura nuestro aparato psíquico. Entonces, yo recién terminé mis estudios de maestría y mi proyecto de intervención o mi proyecto de maestría fue especialmente en estas mamás que tienen esta sintomatología depresiva, que tristemente también
no, en muchos casos no son detectadas a tiempo, ¿no? Entonces, esto genera que las mamás presenten muchos síntomas, presenten muchas ideas sobre lo que es la maternidad y se sientan juzgadas de lo que están presentando, ¿no? De muchas veces estas ideas sobre si soy una buena mamá, si no soy una buena mamá, si le estoy generando algo a mi bebé, estas fantasías que se tienen y que muchas veces se sienten juzgadas por esto, ¿no? Entonces, este proyecto fue realmente una transformación que se tuvo. Se planeó el proyecto para trabajar grupalmente con las mamás en una cámara de GESEL, tenerlas presencialmente, poder tener la visualización del proyecto, de cómo se estaba llevando a cabo. Estaba proyectado para 8 sesiones únicamente, sin embargo, después de la tercera sesión inició la cuarentena. Entonces nos tuvimos que cambiar directamente a la modalidad virtual, lo cual le dio un nuevo giro a todo el proyecto. Para empezar, estas mamás se contactaron de manera abierta, se abrió una convocatoria a todas aquellas mamás que tuvieran bebés hasta los 18 meses sobre cómo se sentían y si querían una evaluación sobre cómo estaba su vínculo, sobre cómo estaban ellas como mamás, y realmente llegaron muchas solicitudes. Y se hizo la primera evaluación sobre las pruebas y sobre todo se encontraron muchas mamás con ideaciones suicidas, con ideas bastante agresivas, lo cual nos llevó al segundo paso, que era la evaluación presencial, en donde el 80% de estas mamás no regresó. Entonces, ya para las presentaciones, ya para estar con ellas cara a cara, era muy difícil poder tener el contacto, por lo cual también estas evaluaciones se siguieron haciendo aparte con ellas y con las mamás que sí regresaron y tenían esta sintomatología manejable de cierta manera, empezamos el proyecto terapéutico. ¿En qué consistía? En sesiones grupales se contactaron a 8 mamás inicialmente, de las cuales únicamente llegaron 6 al primer inicio de la sesión. Y una de las cosas más hermosas que se pudieron vivir en este proyecto fue ver la interacción de ellas con sus bebés en el grupo. Fue realmente ver la transformación, que ya posteriormente lo hicimos de manera virtual, de cómo ellas les transmitían esta ansiedad a sus bebés. Justamente como lo mencionaba Laura en la presentación anterior, es una cuestión en donde tú ves al bebé y ves la angustia de la mamá y cómo se está viviendo, ¿no? Entonces, este proyecto se manejó para reducir la sintomatología depresiva en estas mamás y ver cómo estaba la calidad vincular. Y obviamente también teníamos algunas sesiones para la mejora del vínculo de las mamás con sus bebés. Voy a voy a compartirles mi pantalla, permítanme. Muy bien, entonces. Ok. Entonces, este proyecto se llama, para empezar, la intervención psicoterapéutica en madres con sintomatología depresiva posparto y su efecto en la calidad vincular. Voy a saltarme un poquito la teoría que ya vimos ahorita con los ponentes anteriores. Sobre todo, quisiera hacerme una pequeña pausa en esta diapositiva sobre los factores de riesgo que presentan las mamás, ¿no? Hablamos de que se engloban en 4 grandes grupos, que es la mamá, el bebé, el ambiente social en el que se encuentra la mamá y la temporada del embarazo, parto y posparto. Entonces, estos 4 grandes círculos engloban diferentes características que pueden generar que esta mamá no se esté sintiendo cómoda con el bebé. Desde si tiene un temperamento difícil, desde cómo fue este bebé imaginario, el bebé fantasmático, y cómo estos se están conjugando en este bebé real. Pero también algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo está la estructura materna, cómo está presentando tal vez esta psicopatología en la mamá. Entonces, tenemos un alto índice de depresión en estas mamás, ¿no? Sobre todo que no se detectan a tiempo, por lo cual también esto va a generar dificultades en cómo ellas se van a estar vinculando.
de acuerdo a las estadísticas, últimas estadísticas que tenemos, podemos ver que la mayoría de los estados, en aquel entonces todavía se conocía como Distrito Federal, cuando fue esta última encuesta, el mayor del 20% de las mamás presentan sintomatología depresiva, pero no están siendo atendidas. Únicamente se hacen estas estadísticas, pero no hay una atención como tal de manera inmediata, ¿no? Entonces, este proyecto fue como tal un grupo, terminó siendo un grupo únicamente de 4 mujeres, con 12 sesiones, una vez por semana, de 1 hora y media. Desafortunadamente, aquí podemos ver, únicamente 4 mamás pudieron presentarse. La mayoría de las mamás llegaron con bebés de 10 meses y tenían una instrucción entre el bachillerato y la licenciatura. Únicamente tuvimos una mamá que tenía el doctorado y que estaba presentando una sintomatología muy, muy alterada. Entonces, me paso a la siguiente, voy a ir un poco más rápido. Estas fueron las etapas. El primer contacto y la evaluación, utilizamos algo que es la entrevista Stafford, que nos ayuda a evaluar el vínculo. Es una entrevista muy, muy, muy práctica, muy bonita, porque te va guiando en la entrevista con la mamá desde cómo fue la idea de embarazarse, si fue planeado, no fue planeado, todo eso, hasta el final, hasta el posparto. Y sobre todo esta entrevista se hace con la mamá y el bebé ahí presencialmente. Entonces una parte es la información que te está dando la mamá y la otra es lo que tú estás observando con él. Porque también lo que ellas te van diciendo, tú lo vas encajando con lo que estás viendo con el bebé y esto te va dando muchísima información. Entonces, para las estadísticas, obviamente, utilizamos lo que es el EPDS, el inventario de Beck de depresión, el PBQ para medir el vínculo y el MAPS. Este nos dio la información sobre cómo estaban las mamás sintiéndose con la crianza de sus bebés. Entonces, una vez que ya tuvimos estos resultados, pasamos a la adaptación y la implementación del proyecto. También hicimos una evaluación de atención y memoria. No me voy a meter mucho en ese rubro, pero también hubo datos muy interesantes. Las adaptaciones que tuvimos que hacer cuando llegó la contingencia fue primero que nada pasarnos a videoconferencias, hacer todas las adaptaciones a la telepsicología y sobre todo algo muy importante que ahorita mencionaban mis compañeros es esta intervención está diseñada para las mamás, pero incluyó también una sesión para los acompañantes. Ya fueran las mamás, ya fueran los esposos, las parejas, quien fuera, ellos estuvieron en esta última sesión que tuvimos antes del cierre y fue realmente muy interesante también escuchar la perspectiva de ellos ante la sintomatología de las mamás. Esta a lo mejor impotencia incluso de las parejas, de quienes querían ayudar, por ejemplo, con la alimentación, pero los bebés estaban más dados a las mamás y empezaban a llorar. Y sobre todo también la sesión inmediata que tuvimos después de la intervención con las parejas fue cómo las mamás se expresaron el que ellos regresaron a la casa y se sentaron a platicar con ellas. Esta apertura de a ver cómo te estás sintiendo y cómo se están sintiendo ellos. Porque como bien mencionaban mis compañeros, muchas veces nos enfocamos a mamá, 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 pero también las parejas, también el contexto. Y eso fue uno de los objetivos principales de esta intervención. Darles una comunidad a las mamás, que no se sientan solas en esta transición y sobre todo tengan, como maneja Bion, este sostén y que ellas se sientan con la capacidad de sostener a sus bebés. Entonces, estas videoconferencias nos limitaron de cierta manera en la interacción cara a cara, pero también nos dieron la oportunidad de verlas en su entorno, de verlas cómo se manejaban en su casa, con sus cosas, cómo el niño subía y bajaba y estaba aquí, y ellas lo manejaban con sus ansiedades y con sus temores, pero poco a poco lo iban aprendiendo. Sin embargo, como bien suele pasar en los diferentes proyectos, la contingencia nos trajo otra variable que no teníamos contemplada, y esta fue la ansiedad. La ansiedad del encierro, la ansiedad de qué va a pasar, la ansiedad de me preocupo yo por mí, me preocupo por mi bebé, qué va a pasar, qué tal si me contagio, tengo que ir al súper, cómo voy a hacer todo esto. Entonces, esto también nos enfrentó a cómo teníamos que adaptar el proyecto, no solamente a la sintomatología depresiva, sino que lo tuvimos que abrir
a esta posibilidad de la ansiedad y sobre todo que fuera una respuesta un poco más rápida. ¿Por qué? Porque las mamás, estando en cuarentena, dependían de los otros. Muchas no salían para nada. Teníamos una mamá con 3 niños y que era la más ansiosa de todas porque tenía toda esta angustia sobre qué va a pasar, ¿no? Entonces, ahí nos estamos encontrando con lo que implica la maternidad y también metemos esta situación actual que es la contingencia por el COVID-19, ¿no? Y sobre todo, finalmente, terminaron siendo 12 sesiones en donde estuvimos trabajando tanto la sintomatología depresiva y la ansiedad por parte de la contingencia para ver cómo esto también mejoraba o tenía el impacto esperado en el vínculo con los bebés. Entonces, este es aproximadamente cómo se manejaron las sesiones. Se empezó el 26 de febrero y terminamos hasta el 22 de abril. Metimos algunas diferentes técnicas. Trabajé desde un marco teórico de la teoría interpersonal, en donde ayuda a trabajar tanto psicodinámicamente y permite también la flexibilidad con algunas técnicas más enfocadas y más prácticas, sobre todo para la ansiedad, que las mamás estaban realmente, cada que nos conectábamos, las sesiones eran los miércoles, y era muy interesante cómo siempre salía esta cuestión del COVID, esta cuestión de la ansiedad sobre qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo lo voy a manejar, y también el cómo quiero resolverlo ahorita, porque yo me siento muy ansiosa por la situación. O sea, ya incluso la maternidad también me está angustiando. Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Esta fue una adaptación que hicimos y entonces también tuvimos unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, tuvimos la sesión, metimos una sesión de yoga perinatal en donde incluso las mamás se conectaron 10 minutos antes. Cuando nosotros entramos y empezamos a hacer las grabaciones, ellas estaban todas con sus bebés, fue de las últimas sesiones, y estaban todas con sus bebés sentadas, platicando en la cámara entre ellas. Y eso fue hermoso porque podían tener a los bebés aquí jugando y ya más relajadas. Entonces pudimos ir viendo estas transformaciones y cómo el vínculo generaba, se hacía cada vez más fuerte y los bebés se sentían más relajados, las mamás más relajadas. Entonces, todo fue como una pequeña o una gran evolución en ellas. Esto es un poco de los resultados que tuvimos. Como podrán observar, hubo 3 grupos con los que trabajamos. El grupo de la intervención, que son los primeros 4, y después tenemos a las mamás que solamente ayudaron en las mediciones, no asistieron a las intervenciones y fueron atendidas en otro rubro. El impacto que tuvo como tal la intervención se ve en los números de que se redujeron al menos de la mitad. Entonces, la sintomatología depresiva en algunas casi desapareció. Hubo una solo de ellas que en el EPDS salió relativamente alta, pero por los rubros de ansiedad que maneja el EPDS también nos sale de una manera más por parte de la contingencia, que ya no entra tanto en este rubro. Y sobre todo en el PBQ, que nos ayuda a medir el vínculo, los números bajaron considerablemente. Todos tuvieron una mejora en el vínculo y solamente el proceso de ansiedad generaba que ellas también buscaran esta manera de tener un grupo, de poder reunirse ellas y de poder tener esta identificación con sus pares para poder hablar de lo que estaban viviendo al día a día, de cómo estaban sintiéndose como mamás, de cómo estaban sintiéndose juzgadas, no juzgadas, transgredidas. Fue realmente un proceso de transformación el cual hizo que todas ellas tuvieran un momento para ellas y que ya hubo momentos en los que decían, es que ya quiero que llegue el miércoles para poder platicar de cómo me siento como mamá, porque en el momento cuando estoy en mi casa nadie me pregunta, ¿no? Todo es mamá, atiende al bebé, mamá, hace esto, mamá, hace aquello. Nadie me pregunta cuándo fue la última vez que me pude bañar. Tranquilamente. Entonces, ellas sintieron esto como un grupo, como una identidad, y esto mismo les ayudó a reforzarse. Los análisis prácticamente nada más para mostrarlos de una manera muy rápida. Obviamente en el proceso, en la evaluación de vínculo, vimos una mejora considerable.
En la sintomatología depresiva vimos una mejora considerable. En el EPDS no tenemos mejora considerable por los rubros de ansiedad. Tenemos el PAS, que mejora la ansiedad. Tuvimos que meterlo después con la contingencia para saber cómo estaban estas mamás de ansiedad. No hubo una mejora considerable, sí hubo una reducción, pero aún así, conforme la contingencia se iba alargando, las mamás fluctuaban mucho en los puntajes y fluctuaban mucho en sus emociones. Entonces, cada una de las sesiones era muy importante porque había sesiones en donde había muy grandes avances y ellas se sentían muy tranquilas, muy entendidas, y a la siguiente, cuando anunciaron que se alargaba más la cuarentena, fue una revolución de emociones para ellas. Entonces, cuando pasamos a esta parte de los apartados y la comparación entre el grupo de la intervención y el grupo control, también vemos unas grandes diferencias, ¿no? Aquí es en donde vemos cómo todos los rubros bajaron en el grupo de la intervención. Todos. Entonces, fue una cuestión muy importante y fue muy interesante verlas porque también las otras mamás no tuvimos un contacto cara a cara con ellas, pero ellas nos seguían buscando porque querían la atención psicológica. En algunos casos, ellas recibieron la atención individual y sobre todo también se les buscó dar una salida. Al ser esto un proyecto de maestría, no lo podíamos alargar mucho tiempo y no podíamos extendernos. Entonces, esto dio pie para que pudiéramos ahorita estar trabajando o poder estructurar el dar un grupo de contención como tal para estas mamás, sobre todo en esta temporada. Y pues bueno, el MATS tuvo unos resultados muy interesantes porque si bien no fueron cuestiones muy determinantes o significantes, tenemos unos cambios muy importantes en lo que es la falta de seguridad en el cuidado del bebé y sobre todo en el nivel general de seguridad. Esto lo podemos explicar desde que las mamás dejaron de sentirse juzgadas, dejaron de sentirse solas y ellas empezaron a sentirse identificadas con sus pares para poder tener una estructura y sentirse fortalecidas, como mencionaban anteriormente. El que ellas tuvieran una contención les daba la fortaleza para poder contener a sus bebés y los bebés en automático lo sentían. En automático los bebés se mostraban más tranquilos, se mostraban más relajados y podían las mamás tener más facilidad en esto. Sobre todo, esta es una comparación de los resultados de las mamás que no se presentaron al grupo de intervención y no tenemos ninguna diferencia. Incluso los puntajes se dispararon más en cuanto a depresión. Con la contingencia, los puntajes se fueron por los cielos. Y pues bueno, de manera como para poder cerrar esta parte, sobre todo esta parte de la presentación, es que los estudios muestran que si tú atiendes únicamente la depresión materna, muchas veces puedes mejorar el vínculo o puede que no funcione. Sin embargo, si tú intervienes directamente en mejorar el vínculo, es más probable que la sintomatología depresiva se vea reducida. Entonces, una de las cosas que ayudó mucho en este proyecto fue que lo tratamos de estructurar desde los dos marcos teóricos. No se enfocó únicamente a la reducción de la sintomatología, sino también al darles una identidad o a la mejora del vínculo como tal de los bebés. Trabajamos a partir de un protocolo ya estructurado de la OMS en donde lo fuimos adaptando a la población mexicana, adaptándolo específicamente a estas mamás. Y pues ahorita seguimos trabajando en el análisis de los resultados, en el análisis de los videos, pero todo fue una cuestión muy positiva. Para las mamás también cuando empezamos el cierre de las sesiones, hicimos algunas sesiones de seguimiento y ellas mencionaban, ¿no?, que a ellas les gustaba mucho este espacio, que ellas quisieran que hubiera más espacios de este tipo para poder expresar sus sentimientos sin sentirse juzgadas, sin sentirse malas mamás. Sobre todo, esa era una de las preocupaciones principales que ellas mencionaron en las primeras sesiones. Es que me da miedo ser una mala mamá porque no sé cómo manejarlo, porque me desespero cuando está llorando, porque de repente no sé qué hacer o no sé por qué está llorando. Y entonces conforme ellas se fueron reconociendo y
como mencionaban anteriormente, ellas estaban teniendo muchas regresiones a esta parte de su propia crianza, de su propio estado de estructuración, en donde no sabían cómo manejarlo porque tal vez sus padres tampoco supieron hacerlo en ese momento. Y eso fue algo que observamos en la sesión de acompañantes, porque hubo 2 abuelas que llegaron y que ellas decían, es que si a mí me hubieran enseñado esto cuando yo fui mamá, no hubiera cometido tantos errores. Es que ya sé por qué mi hija se comporta de esta manera y la voy a ayudar de esta forma. Porque fue también importante ver cómo ellas en su momento a lo mejor también se sintieron de esa manera y sin darse cuenta repitieron el rol. Y ahorita estas mamás con las que estábamos trabajando estuvieron frente a frente con sus propias madres y expresando sus emociones. Entonces, hubo muchas cosas que también nos hubiese gustado hacer. Pensamos que también el trabajo cara a cara nos hubiera dado más información y una manera más dinámica para trabajar. Desafortunadamente, por la situación de la contingencia, pues todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva modalidad. Y también nos abrió las puertas a nuevas ideas, a nuevas maneras de llegar a otras personas que incluso no se encuentran en nuestro estado, en nuestra región, y que también necesitan este apoyo. Entonces, finalmente, este trabajo nos ayudó a crecer a todos y sobre todo fue muy reconfortante ver cómo estas mamás empezaron a ser ellas mismas y empezaron a decir, yo puedo ya sola, yo quiero hacerlo ya sola. Entonces, eso fue muy, muy hermoso. Entonces, con esto me gustaría cerrar y también dar la palabra a mis compañeros. Gracias, Brisa. Si puedes dejar de compartir la pantalla para Ok, vernos. Muchas gracias. listo. Bueno, pues yo creo que primero habría que... están llegando las preguntas, pero a mí me gustaría que tuviéramos unos 10 minutos para ver si ustedes quieren comentar algo entre ustedes. Si no, yo les pregunto y si no, pues le damos paso a las preguntas del público que están empezando a llegar. Yo sí quiero felicitarlos a los dos. A mí me interesa mucho la intervención temprana como ustedes. Entonces se me cae la baba de escucharlos, de escuchar las intervenciones que han hecho. Y yo ya me quiero ir a vivir a Guadalajara, oye, a formar parte de tu proyecto. Porque es difícil en este país, la verdad es que no, yo he intentado por varios lados y no se puede. Entonces, pues felicidades por el trabajo que haces. Y nada más quería como también me ha tocado trabajar en el consultorio particular, que es otro ambiente, con bebitos prematuros, y cómo hablabas, Gabriel, de los papás, esta prematurez de los papás, porque además en el embarazo, o sea, como en cada trimestre del embarazo hay un trabajo psíquico que se cumple, ¿no? Entonces, cuando nace prematuro, este último trimestre, pues no se acaba de cumplir este proceso psíquico, ¿no? De lo que hablabas, Bricia, ¿no? Del bebé fantasmático, ¿no? De empezarse a preparar para ya enfrentar al bebé real. Entonces, pues me parece muy interesante esto que comentabas, Gabriel. Que a veces no la tomamos muy en cuenta, pensamos en el bebé y no en la prematurez también de los papás, ¿no? Y ya, yo nada más eso. Gracias. Pues no sé si hay alguna otra intervención. Yo estoy atento, no sé. Bueno, yo les puedo decir algunas cosas de lo que escuché que me parecería importante recuperar desde mi perspectiva. Es muy constante en la clínica, por lo menos yo encuentro que es algo muy reiterado, esta dificultad para aprender de la experiencia, ¿no? Para recuperar la experiencia de lo que vivimos y de lo que somos y de lo que hemos ido pudiendo construir por nosotros mismos, acompañados de las personas significativas, ¿no? Y poner en práctica eso que hemos ido, pues, entendiendo y aprendiendo con H del mundo, ¿no? Entonces, trataba de unir esa idea de Bion, de aprender de la experiencia, ¿no? Que es uno de sus libros, muy lindo el libro.
complicado también como Biones. Pero, y trataba de pensar en esto que yo leía en un libro de Winnicott que se llama Conozca a su niño, en el que él enfatiza la idea de que el niño o la niña, el bebé es una persona, ¿no? Así lo recuerdo. Y me hacía mucho sentido todo esto que estamos, o están hablando ustedes diciendo, de la dificultad que hay como para poder tolerar esa otredad en el vínculo, ¿no? Tolerar que el bebé es un otro con una serie de características propias, ¿no? Tanto biológicas como psíquicas, aunque sean muy primitivas. Y cómo un elemento que era común en todos ustedes es el elemento del tiempo y del ambiente, ¿no? El elemento del tiempo rápido, que es, me parecía un poco en el caso de Laura, la urgencia de atender a María, se llamaba, y Pedro, ¿no? En tu caso, Gabriel, de reconectarte con las mamás y con el ambiente ahora en la pandemia, y en el caso de Brisa también de estar presente en esta cosa de que se partió a través de la pandemia y conectarse con las personas, ¿no? Como con una urgencia que es, creo, muy vivida por las madres, ¿no? De cómo le hago tan rápido y qué hago tan rápido que me ayude a tolerar todo esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, me parecía que hay una conexión entre el tiempo, el ambiente, tanto prematuro, de los bebés prematuros como en el caso de los bebés en general, y esta idea de cómo se va conformando esa posibilidad de entender en un tiempo psíquico, personal, aludiendo a la idea de Bion de la función alfa, ¿no? Cómo ese proceso metabólico de la madre de darle sentido a los elementos beta tiene que pasar por un proceso de tiempo, ¿no? Que lleva un proceso y cómo el ambiente juega un papel fundamental para que esto se dé de una forma óptima o no, porque también está involucrada las identidades socioculturales y de las subculturas a la que cada mamá y cada padre pertenece. Es muy importante porque están llegando las preguntas y sí no hay que dejar a un lado al padre, ¿no? En todo esto. Entonces, un poco sintetizando, lo que yo quería preguntar un poco y abrir un espacio de reflexión sobre eso es que me parece que hay una urgencia en los casos de establecer y estructurar una conexión con el bebé, ¿no? Esa dificultad está atravesada por la temporalidad y la necesidad de generar y construir ese espacio vincular, pero como a veces tanto el ambiente como las identidades personales obturan esa posibilidad y lo que comienzan a surgir, que creo que todos lo decían en el fondo, son las fantasías inconscientes en términos kleinianos de la identificación proyectiva, ¿no? Y cómo esta dificultad de la madre para hacer una función de reverie más clara, pues está obturada por estas fantasías inconscientes de la identificación proyectiva y que el tiempo, bueno, parece que va muy rápido. No sé si esto tiene sentido para ustedes o no, o ya me hice bolas yo, y entonces ya es una pregunta para ustedes que, que me aclaren todo lo que estoy tratando de decirles. Pero no sé si tenga sentido para ustedes, no sé si alguien le mueva a hablar esto que yo estoy planteando. A mí me hiciste nada más pensar en una frase, ¿no? Popular que es despacio que voy deprisa, que tengo prisa, que creo que resume lo que estás diciendo, ¿no? O sea, la urgencia, pero justo si te agarra el apremio de la urgencia, no das tiempo a esos procesos, no le das tiempo a esa madre a adaptarse a esta situación que le está costando trabajo. Entonces creo que así lo resumo, María, despacio que voy deprisa, ¿no? Para poder llegar hay que tomarnos el tiempo. Bueno, no sé, yo quisiera decir algo breve, hay muy poco tiempo, pero eh, mm, respecto del tiempo, bueno, todo un asunto ahí con eso, yo creo. Yo nada más algunas acotaciones. A ver, primero, es muy común, al menos yo acá en la Universidad de Guadalajara, los muchachos que estudian psicología, bueno, tienen ahí múltiples enfoques, ¿no? Y nosotros estamos en medio de otros enfoques, otras formas de abordar teóricamente, clínicamente las cosas. Y entonces, bueno, nos dicen a los psicoanalistas,
es que ustedes trabajan con modelos un tanto ya anacrónicos, ustedes tienen que trabajar procesos muy largos, muy extendidos en el tiempo, ¿no? Y bueno, yo en general lo que contesto es, ¿de dónde sacan eso? O sea, no necesariamente tenemos que trabajar tiempos así abiertos, muy largos, ¿no? Yo les planteo, y creo que es una realidad, o sea, la verdad es que los psicoanalistas trabajamos con tiempo abierto. Incluso en el psicoanálisis, propiamente dicho, nuestro tiempo es abierto. Claro, a veces cuando uno tiene psicoanalistas en formación, en donde están ahora sí como población cautiva, bueno, pues uno sabe que eso va a durar años, ¿no? Pero vamos pensando sobre todo en personas que vienen a vernos como analistas con toda esa libertad de que vienen por su propio pie. La verdad es que trabajamos con tiempo abierto y muchas veces con la idea de que tal vez esta sesión será la última, ¿sí? Y yo creo que eso nos pasa también en los dispositivos de atención y de investigación. Bueno, sobre todo en investigación creo que hay otras cosas que decir, pero de atención institucionales. Por ejemplo, lo que yo decía hace un momento de la UCIN. Uno está ahí, está uno acompañando a los padres en su visita a su bebé dentro de la UCIN, nosotros también vestidos con esa figura de astronauta, ¿no? En donde ahí adentro todo debe ser aséptico. Y bueno, con todo y eso, hay un tiempo de inmediatez, hay como, en este momento, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede pasar en este momento? Puede ser que ese papá lo veamos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque su bebé puede durar un tiempo largo hospitalizado, pero también pudiera ser que sea la última vez que lo veamos, ¿no? Entonces creo que por ese lado tratamos de tomar el momento. Yo creo que hay una noción que sí no hay que perder de vista, la oportunidad del momento. ¿En qué momento estamos? Tratar de situarse un poquito qué es lo que está viviendo esta persona, esta mamá, este papá, este bebé, y yo aquí, ¿qué podría hacer? Digamos, ¿qué lugar puedo ocupar? Pero sí, ciertamente yo creo que no tendríamos que quedarnos con la idea de que el tiempo tiene que ser así muy extendido para que podamos entender algo o contribuir en algo. Bueno, eso yo creo que ya mejor ahí le dejo porque creo que para dejar la palabra a otras preguntas o ustedes, colegas. A mí me gustaría agregar que efectivamente creo que con las mamás cada quien trabaja a su tiempo. Ellas trabajan con respecto a las vivencias de sus bebés, su dinámica, su espacio, su manera de ir manejando la situación. ¿Por qué? Porque no podemos decir va a ser una cuestión o muy larga o muy corta. Cada quien lo va a ir manejando de su manera y sobre todo, como mencionaba ahorita el doctor Gabriel, es una cuestión de aprovechar cada uno de los momentos que tienes con ellas, con ellos, para poder aportar algo, para que ellas puedan tener ese algo que les pueda dar un significado, les signifique algo que cambie la dinámica. Sobre todo que con los bebés también es un mundo nuevo. Ellas están aprendiendo a ser mamás, ellas están aprendiendo a tener esta nueva dinámica. Entonces, cualquier pequeña aportación, cualquier manera en la que tú las puedes apoyar, da un gran soporte y sobre todo que lo ideal sería poder acompañarlas durante un tiempo y poder irlas viendo y darles este sostén. Pero en cuanto ellas ya se sienten con las alas para poder volar solas, ellas lo harán. Por eso hablamos, como ahorita mencionaba, de un tiempo abierto. Es el tiempo de ellas, de cómo ellas se van sintiendo. Eh, bueno, Laura se desconectó y ya luego se conectó otra vez. No sé si ella quiere decir algo y si no, bueno, pues podemos dar paso a algunas preguntas que están interesantes que las personas están queriendo que ustedes respondan. Sí, no, ya nada, gracias, ya. Ya me Ok, pude conectar otra vez. ok. Bueno, dice aquí una pregunta que nos hace Harumi Monsiváis.
¿cuáles son las repercusiones psíquicas en los niños con ausencia de este encuentro vincular? Les leo algunas para que ustedes puedan elegir si quieren responder. Una más personal a Gabriel es: ¿cómo incorpora su conocimiento como dulo al establecimiento del vínculo temprano? Esa nos la hace Diana Magaña. Y eh, bueno, pues eso. También un poco sobre la idea de los padres prematuros y sobre la idea del reverie de Bion. No sé si alguien quiera tomar la palabra en esos temas. Pues no sé si se vale. Yo podría tal vez. Claro que se vale, por ¿Sí? supuesto. Bueno, a ver, sí, a la pregunta última de cómo incorporo mi formación como dulo al apoyo para eh, lo que es el establecimiento del vínculo temprano entre mamás y sus bebés, papás, bebés. Bueno, de manera muy breve yo podría decir que pues cuando se atiende a una mujer, a una pareja en el parto, por ejemplo, un poco antes en el embarazo, un poco después en el posparto, pues hay una conexión emocional, un acompañamiento muy cercano con esta pareja o con esta mamá. Creo que no hay que perder de vista de que un psicoanalista, o al menos un dulo que tiene cierta formación psicoanalítica, pues no interviene, no impone, no aconseja, digamos, sobre todo en la idea de marcar por dónde debe irse la persona, sino escucha. Yo creo que eso es algo que yo diría que es una característica de psicoanalista, de todo psicoanalista, la capacidad de escuchar, la necesidad de respetar lo que el otro está diciendo y que de algún modo tiene razón, ¿sí? Entonces yo diría que eso sí sirve mucho para reunir como los dos roles. Una última cosa que diría nada más a propósito del ser dula o dulo. Bueno, en situaciones de acompañamiento en la misma maternidad, Esperanza López Mateos, en algunas situaciones de acompañamiento hacíamos el trabajo de pareja, yo y una compañera dula. Y bueno, yo lo que sentía era que tenemos una manera diferente de trabajar. Yo siendo varón, ella siendo mujer, mi compañera Dula, teníamos diferentes maneras de trabajar. Y yo creo que eso es importante considerarlo. No porque uno tenga una formación de dulo, tendría uno que hacer lo mismo que una compañera Dula. Yo al menos considero que no, no necesariamente. La función que uno hace ahí, pues está cruzada también por esta cuestión del género. Y pues yo en todo caso me apoyaba mucho con mi compañera en el sentido de que, por ejemplo, la mamá pedía que le dieran un masaje en la parte baja de la espalda porque le estaba doliendo mucho. Bueno, yo le decía a mi compañera, creo que te toca más bien, ¿no? O sea, es decir, yo creo que no puede uno como dejar de lado, pues, de que tenemos diferentes roles, pero en cambio les diré que en varias de las mujeres que atendimos dentro de la maternidad, había la impresión o la sensación, nos confesaban decir, me sentí muy bien acompañado por ustedes. Los sentí en algún momento como si fueran mis papás, ¿no? O sea, los sentí como muy cercanos y muy cálidos, pero en ese diferente rol, yo diría. Incluso yo me quedé con la idea, así como decir, es que yo tengo que escribir un artículo sobre la función de Dula desde la condición de ser varón, porque yo creo que no es lo mismo que ser mujer, ¿sí? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, eso, y ya se me perdió la primera pregunta. Mejor le doy la palabra a mis compañeras. Yo quería intervenir con respecto a la primera pregunta sobre qué pasa, ¿no? Si no hay este vínculo. Y bueno, creo que la vida nos lo mostró, si recordamos todos, que en la Segunda Guerra Mundial se quedan estos bebés huérfanos
y que quedan a cargo de instituciones en donde los alimentan, en donde les cambian el pañal, cuidan sus necesidades y su salud física, y que Spitz observó que los chiquitos empezaron a llorar mucho, empezaron a alterarse, luego más, y llegó un momento en donde dejaron de llorar, ¿no? Y es que perdieron la esperanza, ¿no? De que las mamás volvieran y de que se recuperara ese vínculo, y justo a partir de ahí empieza todo este interés por el vínculo temprano, como que ya los psicoanalistas dicen, pues no es un bultito que está ahí, que no hay nada que decir al respecto, ¿no? Sí hay cosas que están sucediendo en estas etapas tempranas, cosas importantes, y muchos de estos bebitos se deprimieron, algunos inclusive enfermaron físicamente, ¿no? Spitz le llamó hospitalismo a esta situación, y algunos inclusive llegaron a morir. Entonces, desgraciadamente, justo cuando hay problemas, no solo ausencia, sino también problemas en el vínculo, porque a veces que está la madre, pero está muy ansiosa, está invadiendo con deseos de muerte o está muy deprimida, ¿no? Por ejemplo, Winnicott trabaja mucho estas madres deprimidas, ¿no? Yo recuerdo una mamá que me decía, es que yo lo oía llorar a lo lejos, pero no me podía ni levantar, ¿no? Entonces, todo este proceso en donde la madre ilusiona al bebé desde Winnicott, ¿no? En donde el bebé desea alimento y el alimento aparece, ¿no? Y dice, pues soy un fregón, aparecía el alimento, y luego la va desilusionando poco a poco, o todo este proceso de reverie, ¿no? En donde, como ya lo hemos mencionado, es recibir el impacto emocional, la experiencia emocional, ¿no? Del bebito que llora, y entonces poder pensar por el poder decir, híjole, tienes hambre, o tienes sueño, o tienes frío, ¿no? Y devolverle esos elementos elaborados, digeridos, y que entonces el bebito pueda empezar a usar esos pensamientos para formar su aparato para pensar. Entonces, si vemos, estamos hablando de cosas muy primarias, y entonces va a haber una psicopatología grave si hay una situación de falta, de ausencia o de impulsos muy agresivos, muy hostiles, en fin. Yo les recomiendo mucho una película hermosa que se llama En buenas manos, francesa, y justo habla de un proceso de adopción, y a donde se va encaminando el bebito son justo a defensas autísticas, ¿no? Entonces, digamos que si hay fallas graves. Acuérdense que Winnicott habla de una mamá suficientemente buena, siempre hay fallas, es bueno que la mamá falle para que el bebé pueda entonces empezar a pensar, empezar a crear, pero cuando hay fallas graves, pues va a haber psicopatología grave, ¿no? O depresión, ¿no? Como el hospitalismo Spitz o algo del espectro autista, no sé qué más quieran comentar mis compañeros. A mí me gustaría agregar un poco, sobre todo una de las cuestiones que encontramos mucho en las evaluaciones que hicimos, fue esta alteración del vínculo, a lo mejor no tanto como la ausencia del vínculo, pero sí la alteración como tal del vínculo de las mamás con los bebés, ¿no? Sobre todo cómo se sentían ellas desde el momento del embarazo, cómo fueron las situaciones del embarazo, y cómo fue cómo ellas estaban relacionando con él, cómo interpretaban el lenguaje de ellos, su llanto, su alimentación, y esto generaba en ellas, y de acuerdo a la teoría también, como mencionan, es la diferente patología que ellas estaban presentando. De acuerdo a la teoría también hay diferentes niveles, ¿no? En cómo la mamá puede estar presentando esta patología del vínculo alterado, ¿no? Puede ser desde leve, severo, moderado, pero también eso genera en el bebé que la estructuración no se esté dando correctamente, y como bien mencionan, la futura patología que va a presentar este bebé, ¿no? Incluso podemos retomar un poco a Bowlby sobre cómo está esta cuestión del apego, ¿no? El apego inseguro, el apego seguro, el apego ansioso, en donde cómo ellos se van a empezar a relacionar, o cómo ellos están estructurando su aparato psíquico para posteriormente relacionarse con la sociedad. Entonces, si estamos trabajando con mamás que tienen un vínculo alterado con ellos, que no soportan a sus bebés, y estamos hablando desde mamás que no toleran el llanto, hasta mamás que me decían que le ponían la almohada en la cabeza al bebé para no escucharlos, ¿no? Entonces estamos hablando de diferentes niveles que tenemos que atender y que tenemos que mejorar para que efectivamente ese bebé, su estructura sea sana, y por ende también la mamá se encuentre de una manera más sana con ella y con su entorno como tal. Esta película de que necesitamos hablar de Kevin, ¿no? We Need to Talk About Kevin,
también muy significativa en esto que estás mencionando, Brisa. Bueno, pues estamos ya sobre la hora, ¿no? Y creo que hay que, bueno, hacer algún comentario final si alguien lo quiere hacer. Y si no, pues simplemente despedirnos por este bonito espacio de comunicación y de integración de pensamientos, la verdad que se juntaron de una manera muy, ¿cómo se dice? Atinada, muy afortunada, muy afortunada. Entonces, bueno, pues si nadie tiene más Sí, que decir, pues yo les agradezco a Gabriela Brisa y a Laura que nos hayan compartido todas estas experiencias tan ricas y pues ojalá nos volvamos a ver en otra ocasión. claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio también. Encantado. Gracias a ustedes por el espacio, a los organizadores por el mega esfuerzo, porque organizar un congreso digital no está nada fácil. Adaptarlo todo. Mis Sí. respetos. Bueno, Muchas y gracias. saludos a las personas que nos estuvieron viendo y que ojalá lo hayan disfrutado como yo estoy seguro nosotros 4 lo disfrutamos. Entonces, bueno, pues despedirnos y que tengamos un bonito fin de semana.